Siempre me pasa lo mismo, siempre empiezo igual los videos diciendo esta frase. Voy a tratar de que el video no dure mucho. O espero que este video no dure mucho. O no creo que este video dure mucho. Y para mí mucho, en lo que yo tengo entendido, ya es 20 minutos, ya es algo extenso. 8 minutos podría durar básicamente un videito. Por lo que tengo pensado antes de empezar el video. Pero bueno, espero, voy a decirlo, que este video no dure mucho. Mi idea es que no dure mucho. Porque es literalmente hablar una cosita breve que muchos para mí confunden bastante. Hay 3, 4, 5 autores, o por lo menos dos, hago así y después hice así, ¿no? Bueno, 2 autores por lo menos que muchos te dicen no empieces por acá en alguna de sus obras. Por ejemplo, estos 2 que muchos dicen son Tolstoy y Dostoyevsky. Que Tolstoy puede ser Tolstoy, no sé, Dostoyevsky es, obviamente dice así, pero no me acuerdo cómo se decía exactamente Tolstoy. Yo le digo Tolstoy, por ahora digo Tolstoy. Y te dicen, ¿no? Tienen ellos dos obras, en realidad Dostoyevsky tiene 2 obras más que son también inmensas. Tolstoy tiene una que supera prácticamente a cualquier novela filosófica, psicológica, que abarca 15.000 cosas, que tiene 15.000 personajes, que es este libro que tengo acá, que es Guerra y Paz, en esta versión hermosa, que por favor cómprensela. Este video ya va a durar bastante, ya les voy diciendo. Voy a hablar de libros y voy a mostrar mis libros, básicamente. Esta versión que tiene la traducción de, ya les digo, Lydia Cooper. Siempre se me olvida, pero Lydia Cooper. Tengo otro video pendiente con los traductores de los libros. Hay algo bastante interesante. Y siempre hay algo interesante que pueda servirles, ¿no? Creo que... Mira, acá hay una cosa muy interesante de este libro que dice nota del editor. Dice, salvo excepciones y siguiendo el criterio del autor, hemos respetado sin traducir las expresiones y frases en francés, alemán y alguna otra lengua en el original. Tampoco las hemos compuesto en cursiva cuando se trata del habla de los personajes de la novela. La gente no habla en cursivas. Es un anexo, En un anexo damos las respectivas traducciones, salvo las no muy obvias, cosa que el autor nunca hizo. En el texto aparecen traducidos al castellano, eso sí, los párrafos, documentos, cartas, etc., que en la novela son esenciales para la cantidad de narración. Es decir, si tenés un parrafito de 4 o 5 renglones, hablando en francés, te lo van a traducir y las notas acá van a aparecer al final del libro. Estoy hablando ahora de esta... Es una digresión esto al video, ¿eh? Te van a aparecer acá al final del video, al libro. Vos vas leyendo y vas teniendo... Yo recomendaría tener un lapicito en un bolsillo si estás afuera o cualquier cosa y irte cuando ya leíste la traducción, marcar, así en la próxima que lees, la próxima oración que lees, la marcas. Todavía este no lo empecé, lo voy a empezar el año que viene, lo voy a leer el año que viene. Y le tengo muchísimas ganas. Son en total, acá decía, espero que se vea bien, espero que salga enfocado, la verdad. Me lo estoy jugando siempre. 1704 notas. Son todas las notas del libro. Esas son las notas. Pero las notas, justamente, las únicas notas que hay en el libro son de las traducciones del francés o de otra lengua. Creo que de otra lengua. Puede ser también, no lo sé. Al castellano, evidentemente. En principio el francés. Pero no sé si en otra lengua también. Seguramente si hay algo que se tiene que entender que es en alemán o en inglés, capaz te lo traducen. Seguramente lo traducen. Bueno, lo malo es eso, que no aparecen al pie de página, pero esta versión de Guerra y Paz está íntegra, no es muy grande, o sea, no es un tochote enorme, así de grande como es la versión en tapa blanda de esta. Esta versión está en tapa blanda, este austral singular,
Es una versión de Austral que está en tapa blanda y son 1500 páginas creo. La letra es mucho más chiquita, el libro es más chiquito, el libro debe ser así grande, un poco más, así. Es más chiquito que este, tiene la letra más chiquita y es un tochote así más o menos. Es muy incómodo de leer, este no es tan incómodo de leer porque tiene páginas Biblia y una vez que te acostumbras a las páginas Biblia las podés pasar sin ningún problema, la verdad. Yo miren, hago así y agarro una paginita, ahí está, ya la pasé, listo. Ahí está. Y poner que agarro, no sé cómo hacer para agarrar dos ahora. Agarré dos ahí. Lo que hago es, tic, listo. Ahí, fácil. Porque yo ya me leí un libro que es este, a ver si lo encuentro, está por acá. Los hermanos Karamazov, de lo que voy a hablar, ya estoy adelantando el video por una digresión. Ya este video va a durar media hora, va a ser el video más largo de todo mi canal. Tiene páginas Biblia, por eso es tan finito. Porque en realidad son 1264 páginas, porque también tiene al jugador. Los hermanos Karamazov duran 1077 páginas. Bueno, creo que yo lo dije en algún otro video, pero bueno, no importa. Son páginas bibliecitas. Y esto no lo quiero abrir mucho en realidad. Lo pegué porque se salió el lomo. Y bueno, lo pegué. Lo tuve que medio arreglar. Pero bueno, básicamente. ¿Es difícil al principio un poco? No, no es tan difícil. Es más, espérame. Es más lo que pensás de unas páginas Biblia que la dificultad verdadera. Este sí. Este es el Salmos, Proverbios. Este es el Nuevo Testamento de la Biblia. Y este tiene 628 páginas. Creo que también lo mostré en otro video. Y son re finitas. Pero estos sí que son páginas Biblia, de verdad. Estos son páginas Biblia, como bien se dice. Letra hiper mega minúscula. Acá no me voy a leer la Biblia, evidentemente. La Biblia son 2 libros. Primero que voy a empezar por el antiguo, tengo el nuevo. Yo soy creyente, soy cristiano. Soy creyente cristiano. Todavía no sé si evangélico, todavía no sé si protestante, todavía no sé si católico o lo que sea. Me atrae más la idea del protestantismo, evangelismo. Por ahí van mis ideas sobre el cristianismo, pero sin duda que soy cristiano y he llegado mediante la lógica, he de decirlo, como muchos cristianos de hoy en día, básicamente que nos pusimos a pensar o indagar y terminamos creyendo que tiene que haber sí o sí un Dios, que por lógica se llega a Dios y si tiene que existir un Dios, ese Dios debe ser cristiano por los valores que nos han llevado hasta el momento de hoy en día y los valores que creemos que son los buenos, los verdaderos y los que nos van a hacer progresar tanto individual como colectivamente, ¿no? Entonces, bueno, habiendo hecho esta digresión, estábamos hablando de las novelas. Tolstoy y Dostoyevsky. Tolstoy tiene Guerripas, Dostoyevsky tiene Los hermanos Karamazov. Tolstoy tiene Ana Karenina, Dostoyevsky tiene Crimen y Castigo. Pero Dostoyevsky además tiene El idiota y Los demonios. Que son, ahí completan las 4 obras que todo el mundo te dice, no empieces por ahí, por favor. Ay, no, por favor, no empieces por ahí, que te vas a perder, no vas a entender nada. Te toman por pelotudo, básicamente, y lo digo así en criollo. ¿Por qué? Porque si Noches Blancas, por ejemplo, tiene más o menos el mismo tono que Los hermanos Karamazov, que es uno de los libros que recomiendan, Noches Blancas, para empezar a leer a Dostoyevsky. Tiene más o menos la misma cadencia, todo. Es un libro, un cuento casi. Es casi un cuento, o digamos que un cuento. Digamos, yo lo pondría como un cuento largo. Un cuento largo o novela demasiado corta. Por ejemplo, una novela corta para mí tiene que ser de 100 páginas. Noche Blanca se puede hacer de 100 páginas. Sí, se puede hacer de 100 páginas. Tendría que ser una letra muy grande. Tendría que ser como este formato de acá. Este formato muy chiquitito. Letra grande. Dejar el capítulo que termine en una página y que empiece en otra sí o sí. Por ejemplo, dejar una página en blanco así en cada capítulo. Y ser así de chiquito, como digo. Con márgenes grandes y todo. Puede haber alguna edición que sean 100 páginas. Sí, puede. La Noche Blanca puede. Entonces puede ser una novela corta, evidentemente. Bueno, todos te recomiendan
empezá con Noches Blancas, empezá con El Jugador, empezá en Tolstoy, empezá con Ivan Illich y podés empezar con Ana Karenina. ¿Por qué te dicen esto? Porque es como una novela muy idealizada. Ay, Ana Karenina. Ay, esta es una mujer encima de la protagonista. Ay, se hizo muy popular Ana Karenina. Guerra y Paz también, ¿eh? Pero Guerra y Paz es como más de una obra avasallante, ¿entendés? Entonces te dicen, bueno, Ana Karenina quizás podrías, pero ojito que son 1000 páginas, ¿eh? Ojito que no te vayas a cansar. Y vos decís, ¿cómo? A ver, vamos por partes. Vos, como lector, ¿tenés pensado leer durante todo el año? ¿Leer durante toda tu vida? ¿Leer en los próximos 10 años? ¿Qué te va a hacer de mal leerte en vez de 10 libros o 5 libros? Es un montón de libros, ¿no? 10 libros serían de 100 páginas. Bueno, 4 libros, por ahí. 4 libros y en vez de leerte 4 libros, leerte uno. ¿Qué problema hay? Yo entendería fácilmente que vos me digas, si querés empezar a leer, no empieces por Poema de Miocid, no empieces por el Lazarillo de Tormes, no empieces por la Ilíada, no empieces por la Odisea, ¿entendés? Ahí lo entendería perfectamente que me digas eso. No empieces por el Quijote, no empiecen por el Quijote leyendo. Si van a empezar a leer, no empiecen por el Quijote. Ustedes tendrían que estar mal de la cabeza para empezar por este libro. Porque no van a entender nada, si no están acostumbrados a leer habitualmente. Eso sí, no lo recomiendo, eso sí que no lo recomiendo. Pero por obras como Guerra y Paz, como Los Hermanos Karamazov, como Crimen y Castigo, como Ana Karenina, son obras fáciles de leer. O sea, son obras difíciles. Eso me estoy contradiciendo un poco. Son obras difíciles primero porque son largas y segundo porque tienen un idioma más complicado que, por ejemplo, y ahí lo voy a buscar, esta señora de acá, que es una genia escritora, bueno, Agatha Christie. Está hecho verga este libro. Tenía otro libro, pero se lo di a mi abuela, lo está leyendo actualmente. Problema en Poyenza no me lo leí. Busqué y no es de los mejores, pero bueno, es una persona una escritora muy buena, increíblemente buena, pero que escribe para que no te vuele la cabeza las cosas, para entender bien. No es tampoco una escritura para vender. Estrictamente para vender. Por ejemplo, Alas de Hierro sí es para vender, totalmente para vender. Pero esta no es una escritura así. Pero es muchísimo más fácil de leer, muchísimo más... Iba a decir fluida, pero muchos dicen fluida. Pero no hay nada más fluido que haya leído yo en mi vida que este tocho de acá, de 1000 páginas, Los Hermanos Karamazov. Es hiperfluido. Una novela que no es fluida, y que por eso digo que no empiecen por ahí, es esta. Esta sí que no es fluida, ¿eh? Esta no es fluida. No es fluida. En partes sí, por partes sí. Por capítulos, transiciones, es fluida. Pero muchas otras no es fluida. No va a ser una lectura fluida. No tengan pensado eso leyendo este libro, ¿eh? Pero Los Hermanos Karamazov sí. Y dicen que Los Hermanos Karamazov es... No empieces por ahí, no, que no sea ni tu segundo libro de Dostoyevsky. Porque si es tu segundo libro no vas a entender nada. Y si no entendés nada, lo volvés a leer, no hay problema. Yo en la primera lectura de esto, no se me quedó tanto. Yo lo tengo pensado releerlo. Quiero releerlo con una mejor traducción. Esta es una buena traducción de Barragán, pero tiene varios errores. Tiene un poco simple, es la narración. Y cambia varias palabras, varios nombres. Entonces por eso quiero leerme otra versión, no sé si la de Penguin. A mí me encantaría. La de Alba Mayor. O Alba, no, creo que está solo en Alba Mayor, no en Alba Clásica Mayor. Digo en Alba Clásica, porque está en Alba Clásica Mayor. Y si está en Alba Clásica, valería un poquito más barato, pero no. Seguramente no está en Alba Clásica. Empezá. Si querés leer Los Hermanos Karamazov, empezá por Los Hermanos Karamazov. Si querés leer Guerra y Paz, empezá por Guerra y Paz. Yo busqué qué dicen sobre Guerra y Paz y dicen que es una lectura hiper amena. Que yo le tenía miedo a Guerra y Paz y cuando empecé diciendo, justamente por ese miedo empecé a buscar más sobre Guerra y Paz. Me iba a comprar otro libro en vez de ese, cuando me lo compré. Y
otro fácil de leer, que es El Conde de Monte Cristo, que todos te dicen es fácil de leer. Bueno, este también es fácil de leer, aunque no lo parezca. Y tiene un montón de personajes, un montón de cosas, un montón de texto, solo texto, pero todo el mundo dice que es una lectura muy fácil, una lectura muy fluida. Porque evidentemente no va a ser no fluida como esto, porque la no fluidez tiene que ver con el desconocimiento de la estructura del habla, de las palabras. Acá este tiene muchas estructuras diferentes a las que usamos hoy en día, muchas palabras diferentes a las que usamos hoy en día, terminologías diferentes. En cambio, este libro acá y este de los hermanos Karamazov, te digo, evidentemente es totalmente occidentalizado. Los dos son del siglo XIX, los dos. El siglo XIX tampoco es hace tantísimo. Ya estábamos en el capitalismo, muchachos. Ya existía el capitalismo. Ahí, imagínense, habíamos estado en transición al siglo anterior. Habíamos estado en la transición, quizás ni siquiera en la transición, ya casi en el capitalismo prácticamente. Empieza la industrialización en el siglo XIX. Imagínense ustedes. Empieza el mundo occidental como el mundo moderno, la modernidad empieza en el siglo XIX. Evidentemente que empieza en el siglo XIX. Siglo XX lo tenemos acá nomás. Siglo XIX empieza el mundo que conocemos hoy en día, los valores que conocemos hoy en día, la forma de ver el mundo de hoy en día empieza en el siglo, yo diría entre el final del siglo XVIII o principios del siglo XVIII, no sé ya, pero finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y estos libros son ya adentrados en el siglo XIX. Bueno, entonces todo el mundo dice, no empiece por ahí, no empiece por ahí. Eso te juro que me rompe las pelotas, porque es como, lee Noches Blancas. Y bueno, leete todos los cuentos de Dostoyevsky, leí uno. Todos los cuentos de Dostoyevsky casi que hacen un Karamazov. O un 3/4 de Karamazov hacen todos los cuentos de Dostoyevsky. Entonces, no. Empezá por lo que quieras vos leer de ese autor. El Quijote también. Cervantes también tiene obras más fáciles de leer. La Galatea yo creo que es un poco más sencilla de leer, por lo que estuve averiguando. Pero no vale la pena. Empezá por el Quijote. Empezá por el Quijote, hermano. ¿Qué crees que te diga? Nadie te dice que empiece por un libro fácil de, no sé, un hiperclásico, no se me ocurre ahora. Tolkien también, bueno, otro más que te dicen. Tolkien, empezá por el Hobbit en Tolkien. Con Tolkien, para entrar al mundo de la Tierra Media, empezá por el Hobbit, que es mucho más fácil, se hizo para gente más joven, el lenguaje es mucho más sencillo, mucho tal. No. Si es porque te va a convenir más, sí, está bien, te va a convenir más por la historia y todo eso para no perderte, perfecto. Pero para mí no. Empieza por El Señor de los Anillos, empieza por ahí. No es tan difícil la lectura, es fácil la lectura. Yo me leí este libro, uno de los primeros libros que me leí, La Comunidad del Anillo. Y no tenía la segunda parte, así que me quedé en eso, me quedé en este libro solo. Y ahora, este año que viene ahora, lo voy a leer entero. Voy a empezar a leer El Mundo de la Tierra Media por El Señor de los Anillos, y el 2027 capaz El Hobbit y todo el resto de los libros. Quizás solo El Hobbit. Y después por Los Hijos de Húrin, Silmarillion, Cuentos Inconclusos, todo eso. Todo lo que ya saben, ¿no? Que sea de Tolkien también. Pero bueno, no me voy más por las ramas. Y bueno, entonces, ¿querés empezar a leer a Tolstoy? ¿Te agradó las cosas que dicen de Tolstoy? Empezá por o Ana Karenina o Guerra y Paz. Si querés, El asesinato de Iván Ilich también es una de las mejores obras de Tolstoy, justamente. Bueno, pero si te querés, por ejemplo, leer a Dostoyevsky, que no tiene otra opción que empezar por los grandes libros de Dostoyevsky. No te vayas a leer Noches Blancas, sí, léete Noches Blancas, obviamente te puedes leer Noches Blancas, pero no vayas pensando que te va a ser más fácil la lectura de los hermanos Karamazov. No te lo va a hacer más fácil, no, ni siquiera esto te va a hacer más fácil la leída de la Ilíada, por ejemplo. Ahí sí te va a ser más fácil leer la Ilíada. Pero a su vez, los hermanos Karamazov y Guerra y Paz te van a hacer más fácil la leída del Quijote. Entonces, todo a su tiempo, todo a su regla, pero no en los mismos autores. Es como si fuese que te den a leer
otro tipo de libro que cambia completamente Dostoyevsky al escribir Noches Blancas que al escribir Los Hermanos Karamazov? ¿O es solo una cuestión de tiempo? Porque es solo una cuestión de tiempo y de recordar las cosas que va escribiendo. Uno tiene 1000 páginas, otro tiene 100 páginas. Entonces, evidentemente hay una diferencia. Vas a tardar mucho más en leer 1000 páginas que 100 páginas. Vas a recordar mucha menos porcentaje de cantidad de cosas de 1000 páginas que de 100 páginas. Pero bueno, eso ya es una cuestión de meterte en la historia y de todo eso. Nadie te dice, no empieces por Breaking Bad o The Walking Dead o Juego de Tronos o Lost. Nadie te dice, empezá por, yo qué sé, por Chernobyl, que son re pocos capítulos, una serie cortísima, o por Sherlock Holmes, es buena, pero por Chernobyl. Nadie te dice empezar por Chernobyl. Todos te dicen, anda a los mejores, anda a Breaking Bad, anda a The Walking Dead, anda a Juego de Tronos, anda a Lost. Evidentemente anda a Los Soprano. Obviamente que tenés que ir por lo mejor. Obviamente. Si es lo que te gusta, lo que te atrae, por lo que querés ver series, empezá por lo mejor. Y no importa que sea largo, te lo vas, en este caso, viendo la serie, te lo vas viendo a lo largo de los días, un capítulo por día, si querés. Son 40 minutos, 40, 50, una hora a lo sumo. No es nada, está bien, empezá por eso y vas a tardar lo que tengas que tardar en terminarlo. No pienses en que vas a tardar menos en leerte Los Hermanos Karamazov después de leer Noches Blancas o el Noches Blancas y el Jugador. No. Ustedes creen que yo me empecé este tiene el Jugador y el Los Hermanos Karamazov. Ya lo dije. Y yo empecé este libro por el Jugador. Y tendría que haberlo empezado por Los Hermanos Karamazov. Obvio que tendría que haberlo empezado por Los Hermanos Karamazov. ¿Por qué? Leo Los Hermanos Karamazov y para distenderme de Los Hermanos Karamazov y querer seguir, porque me voy a quedar con ganas de seguir leyendo a Dostoyevsky, ahí sí me leo El Jugador, una novela cortita que me sirve de transición a otro autor, a otra cosa, pero no. Si vos querés leer a Los Hermanos Karamazov, leete Los Hermanos Karamazov. Si no leíste nada en tu vida, tampoco te recomiendo leer Los Hermanos Karamazov. Eso sí que no. Ahí sí que te recomendaría leer justamente El Señor de los Anillos, El Conde de Montecristo, quizás Ana Karenina podría ser, no creo. Tampoco Ana Karenina tampoco. Pero sí, El Señor de los Anillos y El Conde de Montecristo. Dos lecturas sencillísimas, fluidísimas, que son de pe a pa y que te van a hacer amar lo que estás leyendo, básicamente. Agatha Christie, ¿querés empezar? Léete algunas novelas de Agatha Christie. No empieces por Gabriel García Márquez, señores. No empiecen por Gabriel García Márquez. Les va a volar la cabeza, no van a poder. Pero sí, si quieren leer un autor, empiecen por su mejor obra. Punto final. Yo con Dumas voy a leerme El Conde de Montecristo. Podría leerme también Los Tres Mosqueteros, todo completo, Los Tres Mosqueteros, que son como 3000 y pico de páginas. Me lo leería completo, me chupo un huevo, no me importa, ¿qué me importa? Estoy medio año leyendo Los Tres Mosqueteros. Y me da igual, me da completamente igual. Lo leería igual. Quiero leer a Montaigne, que me voy a leer un ensayo, después muchos libros en el medio, otro ensayo, después muchos libros en el medio, otro ensayo. No, me leo todos los ensayos de una. Y si necesito un respiro, ahí sí que me leo otros libros. Pero si no, léetelo de una también. Vos, por ejemplo, mucha gente se parte, eso lo vi, se parte Los Miserables al medio. Porque en Alianza te lo parten al medio cuando en realidad es un solo tomo, tendría que ser. Pero bueno, Alianza lo pone en 2 tomos para que sea más fácil abrir el libro y fijarte qué dice, para que sea más manejable. Evidentemente lo parten al medio, perfecto, hace perfecto. Pero no es porque se pueda leer de 2. No, esto no lo agarrás, este no lo agarrás, este tampoco lo agarrás y lo lees de 2 partes. Quizás el Quijote sí, porque el Quijote se escribió 10 años después la segunda parte, pero Los Miserables no. El Señor de los Anillos no tenía pensado ser así. Lo hicieron por la editorial donde subía las cosas Tolkien. Le recomendó que no lo haga. Que no lo haga de esa manera porque supuestamente iba a vender menos. Seguramente que sí, pero con lo que era Tolkien demostró que una de las obras más vendidas de la historia es El Señor de los Anillos. ¿Qué quiere que les diga, no? Con la película sí también, pero ya era muy conocido. Entonces, ¿quieren empezar por Dostoyevsky? ¿Quieren empezar por Tolstoy? ¿Quieren leer El Quijote? Bueno, ¿quieren leer a Dumas? Bueno, perfecto. Ahí ya, con esas 4 preguntas me hicieron todo. ¿Quieren leer a Homero? Bueno,
evidentemente, Homero, la Odisea y la Ilíada. Pero les hago yo, si quieren, la guía. Empezá por el Conde de Montecristo. Seguí con algunos libritos de cualquier otro autor, Agatha Christie, ponele, o puedes leerte alguna utopía o distopía como Mundo Feliz o Fahrenheit. Los dos son cortos. Este Mundo Feliz, el tema Orbis, Fahrenheit, Orbis también. Empieza por eso, seguir con esos, después de leerte El Conde de Montecristo, que es un tocho así enorme, seguir con eso si querés, y después anda a Tolstoy, te puedes leer Guerra y Paz, o Dostoyevsky, Los Hermanos Karamazov, no hay problema. Después si querés seguir con otra vez eso, unos libritos cortitos pero diferentes de cualquier otra cosa, también clásicos pueden ser, vos podés buscar, puedes leerte Noches Blancas, ya te di listo Dostoyevsky, ahí sí leete Noches Blancas, o ahí sí leete El Jugador, y ahí anda con otra obra, puedes ir con Ana Karenina, o Los Demonios, o El Idiota, bueno, se entiende, ¿no? Se entiende. Y después de ahí ya vas a estar preparado para leerte El Quijote. Y cuando ya te hayas leído El Quijote, vas a estar preparado para leerte la Ilíada. Y cuando te hayas leído la Ilíada, y bueno, y así, más complicado, más. Cuando te hayas leído la Ilíada, ahí te puedes empezar a leer los ensayos de Montaigne, por ejemplo. O te los lees antes, pero ahí puedes empezar a cambiar de literatura, de narración y todo eso, a ensayos. Cosas más sin diálogo, básicamente. Sin diálogo, nada de diálogo, o poquísimo de diálogo, son más texto, puro texto, y los ensayos de Montaigne son 1800 páginas, 1700, 1600 por ahí. A lo que voy es que evidentemente no hace falta leerte obritas de los autores, obras cortitas, no hay correlación entre corto y más sencillo, porque acá ¿tendré algo corto y no sencillo de leer? No, creo que no. Sinceramente, no. Pero por ejemplo, Pedro Páramo es un libro que sé que es complicado de leer y no se te va a hacer sencillo por ser corto, ¿eh? No, para nada. Pero te digo que para nada. Entonces, voy a decir, bueno, voy a leerme Pedro Páramo para empezar a leer. No. No es sinónimo de más sencillo. Prefiero mil veces que te leas El Señor de los Anillos entero antes que Pedro Páramo. Te juro que sí. O 100 años, con esa lógica, te lees en vez de El Señor de los Anillos, en vez del Conde de Montecristo, te lees 100 años de soledad. A ver cómo te va. Léetelo a ver cómo te va. Son 500 páginas. El del Conde de Montecristo son más del doble. El del Señor de los Anillos también más del doble. Dale, a ver. No vas a poder. No vas a poder, lo vas a dejar. El Ulises, léete. En vez de leerte el Conde de Montecristo y El Señor de los Anillos y después Los Hermanos Karamazov y después Guerra y Paz, léete primero el Ulises. A ver si lo entendés. ¿Vale? Go for it. No. Así no son las cosas. Yo te recomiendo que empieces a leer lo que se te cante leer y te informes más o menos de cómo está escrito ese libro. Los Hermanos Karamazov tienen mucha filosofía, mucha teología, mucha psicología, pero es muy fluido. Guerra y Paz es muy fluido. El Conde de Montecristo es muy fluido, El Idiota es muy fluido, Los Demonios son muy fluidos, Ana Karenina es muy fluido. El que no es muy fluido es El Quijote. ¿Por qué? Justamente ya lo dije, por el idioma, a las cosas, los decires que tiene el libro, que tiene la forma de hablar y la maquetación. Evidentemente, son esas cosas que la maquetación de la obra misma, o sea, la estructura, perdón, de la obra misma. Entonces, te va a ser mucho más difícil leer El Quijote que leerte Guerra y Paz, Los Hermanos Karamazov, El Conde de Montecristo y El Señor de los Anillos juntos. Así que empiece por algo más sencillo, como vayan en su orden todo, pero sin boludeces. No hace falta empezar por un libro corto. Para nada. Empiecen por la obra más grande que tenga un autor. Mira lo que les digo. Empiecen a leer Tolstoy por Guerra y Paz. Empiecen a leer a Dostoyevsky por Los Hermanos Karamazov. Empiecen a leer a Dumas por El Conde de Montecristo. Empiecen a leer a Víctor Hugo por Los Miserables también. A Tolkien por El Señor de los Anillos. Y déjense de joder un poco, muchachos.